Comenzó la grabación. Muy buenas noches. Vamos a dar inicio entonces a la continuación de este módulo 1 que refiere a la problemática impacto en el modo de producir conocimientos. Por favor, mantengan su micrófono cerrado, a menos que requieran pedir la palabra, y con la señal de costumbre que está por ahí, pues la piden la palabra y podemos entonces conversar. Somos poquitos, podemos conversar. Bueno, entonces estamos hablando del impacto en el modo de producir conocimientos de las revoluciones científicas del siglo XX. Es parte del desarrollo del módulo 1. A esto le hemos agregado entonces, como comentaba, con la agenda, un análisis histórico social de las teorías y la fundamentación del análisis social. Son dos herramientas que yo considero sumamente importantes, sumamente valiosas en el proceso de investigación. Ustedes están, digamos, comenzando digamos, el proceso, tienen escogidos sus temas y vienen entonces comenzando a reflexionar. La primera parte reflexionamos sobre cómo afecta toda esta serie de cambios tecnológicos y de concepción de la ciencia a su proyecto, y aspiramos en esta segunda parte que ustedes logren ubicarse en los fundamentos del análisis social. Y adicionalmente le damos esta otra herramienta que es el análisis histórico-social, desarrollando un supuesto que les hablé en la clase pasada. El supuesto es que el ser social determina la conciencia social. Es decir, nuestro modo de pensar, nuestra forma de interpretar el mundo, nuestra forma de conocer está condicionada y en última instancia determinada por el desarrollo que haya para el momento histórico en cuanto a ciencia y tecnología, en cuanto a, en el caso, digamos, del origen, yo les comentaba que esto proviene del prólogo de la crítica de la economía política de Marx, de su modo de conocer. Él entonces llega a la conclusión de que en cada etapa histórica de la humanidad se desarrolla tecnologías, se desarrollan formas de intervenir en la naturaleza y transformarla en bienes y servicios necesarios para los seres humanos. Para que eso ocurra, debe ocurrir el conocimiento teórico y el conocimiento práctico. De manera tal que en cada etapa del desarrollo de la humanidad, los seres humanos entonces tenemos modelos mentales, tenemos concepciones, tenemos modelos, tenemos paradigmas, y justamente de eso se trata el hecho de que haya habido o que se haya identificado en el siglo XX una crisis del paradigma positivo empírico como el modo de producir conocimiento que es coherente con la etapa, digamos, mecanicista de la ciencia y la tecnología, es decir, aquella fase en la cual la física newtoniana era la que generaba las condiciones. Estoy dando clases rápido, no te puedo atender. Ajá. De tal manera que cada autor que nosotros vayamos a utilizar es de suma utilidad ubicar ese contexto. Pongo, por ejemplo, nosotros hoy vamos a mencionar en parte de lo que menciona Jaime Osorio, a Carlos Marx y a Max Weber, digamos, como dos exponentes dentro de la diatriba de inicio del siglo XX de lo que es el modo de conocer en ciencias sociales, y que, como ustedes lo han visto, ya en la tercera década del siglo XXI sigue causando impactos.
Pero, por supuesto, el modo en que interpretó Carlos Marx la realidad tiene que ver con el desarrollo del conocimiento existente para su época. El modo que hizo sus protestas más breves están ubicadas en inicios del siglo XX y nosotros estamos en inicios del siglo XXI. A lo largo del siglo XX nos vamos a conseguir con gran parte de los clásicos. Ustedes en estos días me preguntaba algunos si podían utilizar la fenomenología, si vamos a trabajar con Schutz, si vamos a trabajar con Parsons, si vamos a o sea, cada uno de estos autores tiene un contexto histórico y el grado de desarrollo de la ciencia y la tecnología va a impactar en ese modo de conocer. De tal manera que para mí es sumamente importante que ustedes hagan este ejercicio. ¿En qué consiste este esquema? Más que un método, es un esquema de análisis que nos dice que si yo quiero conocer una teoría, tengo que conocer el autor. Y para conocer el autor, tengo que ubicarlo en su contexto histórico social. De tal manera que para mí es muy importante, si voy a estudiar, vamos a poner, ustedes se utiliza mucho a Foucault, yo voy a estudiar a Michel Foucault, entonces tengo que buscar la microbiografía de este autor, buscar en qué época nació, en qué época se formó. La parte geográfica es muy importante hoy día y cada día más importante. Nosotros somos víctimas de lo que se denomina el eurocentrismo. Gran parte de las cosas que estudiamos provienen del viejo continente y bueno, hoy día estamos cuestionando eso con la decolonialidad. Entonces, con más razón, hay que ubicar tanto histórico como geográficamente al autor, en qué época vivió, en la parte microbiográfica, cuáles son las influencias más cercanas de este autor que pudieran haber incidido en que él pensara como pensara. Uno de los clásicos, decía Max Weber, alemán, nació en Alemania, finales del siglo XIX, y se desarrolló como teórico social finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Y entonces, su familia, ¿cómo era su familia? La familia de Max Weber, una madre sumamente entregada al pensamiento religioso. Ahora, ¿cómo va a impactar ese pensamiento religioso en las teorías y en las inquietudes que Max Weber va a utilizar y va a desarrollar? De hecho, su tesis fundamental es la mirada que él tiene sobre el desarrollo del capitalismo a partir de la influencia del pensamiento protestante. Axel, ¿quiere decir algo? Sí, profe. Segarra está pidiendo entrada y porque algo le pasó, se salió y está pidiendo entrada y no puede entrar. No lo he visto, ya lo vamos a pedir. A ver. Okay. Gracias. Okay. Bueno, todos estamos sometidos a esta falla. Todavía la amiga Aurora Awin no ha logrado incorporarse. Entonces les decía, poniendo un ejemplo. Ahí está Aurora, profe. ¿Ya entró? Ok, entró. Bienvenida, Aurora. Ok, bienvenida, Aurora. Les decía que las teorías que nosotros vamos a utilizar como parte de nuestra fundamentación teórica en el desarrollo de nuestra tesis, debemos, a partir de la premisa de que la forma en que nosotros pensamos, la forma en que interpretamos el mundo, es un producto de una confluencia de situaciones, de un contexto histórico, social, que tiene que ver entonces dónde, cuándo nacimos, la influencia de nuestros familiares, en la experiencia cotidiana de ustedes lo deben vivir. Por ejemplo, porque alguno es ingeniero, porque otro es contador,
porque yo estudié sociología, tiene que ver con un ámbito micro social, digamos, que tiene que ver con mi biografía. En este sentido, cada autor va a tener unas motivaciones subjetivas que provienen de ese entorno inmediato. El caso, por ejemplo, por poner otro caso contemporáneo con Max Weber, está el caso de Georg Simmel, quien también fue alemán, pero a diferencia de Max Weber, era de origen judío y su condición judía impactó en el modo en que él abordó su sociología. Entonces, aún siendo contemporáneo, aún estando influenciado más o menos por las mismas lecturas a nivel del desarrollo de la filosofía alemana, sus miradas teóricas tienden a ser diferentes. Esa es la idea, por eso es bien importante que cada teoría que vayamos nosotros a incorporar, sobre todo si vamos a utilizar una o dos teorías centrales, entonces ubiquemos tal teoría en su contexto y veamos primero entonces a su autor. Luego de ubicar la microbiografía es bien importante ubicar los hechos relevantes de la época, porque en cada época se caracteriza por un desarrollo científico y tecnológico, pero también por unos hechos pero muy relevantes que marcan la época y marcan el pensamiento de la época. Difícilmente en el futuro se podrá pensar sobre estos inicios de la tercera década del siglo XXI sin mencionar a la pandemia por el COVID-19. Ese hecho es un hecho sumamente impactante, sumamente importante y afecta al desarrollo del pensamiento. Y estos autores que estuvieron a principios del siglo XX necesariamente estuvieron impactados por la Revolución Rusa, por la Primera Guerra Mundial y posteriormente la Segunda Guerra Mundial. Esas situaciones de gran impacto hay que, digamos, ubicarlas y cómo de alguna manera van a incidir en el pensamiento de estos autores. Sabemos posteriormente vino la Guerra Fría, gran parte, por ejemplo, de la Escuela de Frankfurt tiene que ver con esa etapa post Guerra Mundial, tiene que ver con intelectuales que se fueron de Alemania a Norteamérica y cómo fueron influenciados por el pensamiento liberal y luego el pensamiento neoliberal y todo eso va a conformar, digamos, un marco epocal. Una de las, digamos, de las corrientes que están marcadas por esto es la posmodernidad. Tiene que ver con la caída de la Unión Soviética, la hegemonía neoliberal, el contexto de la globalización. Entonces, con todo esto lo que les quiero decir que es muy importante cada uno de los autores su microbiografía y marcar cuáles son los hechos relevantes de la época en el contexto en el que está. No es lo mismo lo que nos está afectando a nosotros a lo mejor que lo que está afectando a Filipinas o lo que esté afectando a Asia o Australia. Fíjense, generalmente entonces ubicamos los autores latinoamericanos, además de ver la visión global, entonces, ¿qué está pasando en América Latina para ese momento? Hoy día, para nosotros es muy importante la decolonialidad, que a lo mejor en Europa es algo irrelevante. Posteriormente a eso, entonces, el desarrollo de la ciencia, la técnica, el conocimiento. La teoría de la relatividad es un hito muy, muy importante. El desarrollo de la bomba atómica, o sea, el mundo no fue igual después del desarrollo de la bomba atómica y eso es justamente lo que ustedes han estado discutiendo en estos días. Es decir, cómo esos cambios en la física trascendieron a la mecánica y generaron las condiciones para que surgieran otros elementos claves que son para nosotros muy, pero muy importantes, como es el caso de la cibernética, la robótica,
la informática, son desarrollos tecnológicos que marcan a la época. Hoy día necesariamente tenemos que hablar de las neurociencias también, y tenemos que hablar de la nanotecnología como elementos contextuales de teorías recientes. Bueno, de aquí la influencia del pensamiento social. Entonces, estos elementos son entonces la primera parte del contexto histórico-social de una teoría, bajo la premisa, como les digo, de que el pensamiento de ese autor está íntimamente vinculado, condicionado. No se niega la genialidad de alguien. O sea, no se niega la capacidad que pueda tener un autor para tener, digamos, una creatividad suficiente para producir y adelantarse incluso a su época, pero son muy pocos. Pues tendríamos que pensar, por ejemplo, el caso de Simón Bolívar en su época, todo un adelantado, pero el resto de los que lo rodeaban, no. Los que lo rodeaban estaban, digamos, muy condicionados por la época. Ahora, Simón Bolívar y su pensamiento se enmarcan en el predominio del pensamiento liberal. Los liberales de la época, y aquel, como se mencionaba la semana pasada, aquella frase célebre de Simón Bolívar: si la naturaleza se opone, lucharemos contra ella y haremos que nos obedezca. Nos habla justamente del pensamiento liberal, nos habla de esa separación del hombre de la naturaleza y cómo está destinado el hombre según el liberalismo y entonces su correlativo en la ciencia positivo-empírica, destinado a el dominio sobre la naturaleza. Hoy día, con el tema del calentamiento global, el cambio climático, bueno, eso impacta en nuestro pensamiento y ya la visión de separación del ser humano con respecto a la naturaleza ya no está tan clara. La influencia, por ejemplo, del pensamiento indigenista en nuestro continente nos coloca, digamos, de alguna manera, entonces, en una mirada completamente diferente a la del liberalismo y aún del neoliberalismo. O sea, que a finales del siglo XX, un hecho fundamental es el consenso de Washington. Washington impuso una agenda para todo lo que tuvo que ver con el desarrollo de la ciencia y de la tecnología. ¿Alguna pregunta, alguna aportación de ustedes en este momento hasta acá? Okay, dice que en pocos minutos entonces vamos a arrancar con la siguiente reunión. A darle estos 10 minutos que quedan. El siguiente elemento del contexto histórico-social de la teoría es la teoría en sí misma. ¿Qué compone una teoría? Una teoría tiene tres Hablando elementos. de sociología. ¿Diga? ¿Qué me tienes que tener que hacer abrazar? ¿Oíste? Santiago no. Algunos tienen abierto el micrófono por allí. Ya voy a echarlo para allá, ponlo. Colocar esto en... Gracias. Ok, les decía, entonces, los tres componentes básicos. Lo primero que tenemos que identificar en una teoría son sus supuestos y premisas. O sea, ninguna teoría parte de cero. Ninguna teoría parte de la propia creación del ser humano. Hay una acumulación cultural de conocimiento que viene, y generalmente esto proviene de la filosofía. Es la filosofía la que le incorpora la fundamentación en términos de supuestos y premisas a las teorías. Por eso nosotros entonces, una vez que identificamos la teoría que queremos estudiar, tenemos que indagar
cuáles son sus premisas y cuáles son sus supuestos. Esos supuestos y premisas son de dos tipos. Hay unos que son explícitos, porque de hecho el propio autor lo plantea otra vez con Max Weber. O sea, Max Weber en su reflexión de alguna vez incorpora entre sus supuestos los que provienen de la filosofía alemana, en este caso de Kant. La gran parte de los puntos de partida, como que da por cierto este teórico, provienen de Kant. En el caso de Marx, provienen de Hegel. Entonces, la dialéctica como filosofía es el supuesto, la premisa fundamental del materialismo histórico. Mientras que la sociología comprensiva, de la cual van a abrevar Weber y después Schultz, que es uno de los que ustedes quieren utilizar con la fenomenología, que incorporar también incluso a Rossignol como parte de sus, digamos, lo que quiere trabajar con fenomenología y hermenéutica. Entonces, la fenomenología y hermenéutica tiene una sustentación filosófica y hay que identificar cuáles son. Pero más allá de lo explícito, nosotros podemos identificar elementos claves que a lo mejor el autor no reconoce. Por ejemplo, en el caso del materialismo histórico, difícilmente Carlos Marx pudiera él mismo decir que está influenciado por el evolucionismo. Sin embargo, Carlos Marx es tan evolucionista como gran parte de los autores de su época. Es decir, las propuestas que desarrolló, por un lado, Charles Darwin en la biología, pero también en el ámbito de la sociología, la sociología inglesa, sobre el tema de la influencia de la biología, de la vida, digamos, de las ciencias de la vida en la sociedad, son supuestos que van a estar allí. La semana pasada leíamos el prólogo de la crítica de la economía política y ustedes pueden observar, sin que lo diga, que hay un planteamiento evolucionista. Cuando él habla de etapas de desarrollo de la humanidad, desde digamos, la sociedad primitiva, el socialismo primitivo, comunitario, pasando por el esclavismo, el feudalismo, hasta llegar al capitalismo, bueno, nos está hablando justamente de una mirada evolucionista. Supuesto, además de evolución, está los saltos cualitativos que entonces él denomina revolución. Pero bueno, en biología también eso existe. En biología, todo lo que son las mutaciones que sufren los genes son justamente saltos cualitativos que se presentan. Nosotros lo vivimos en conocimiento actual. El tema de la pandemia nos habla de las múltiples mutaciones y el surgimiento de nuevas variedades en el virus. Tiene que ver con que, bueno, hay una evolución natural de ese virus, pero también existen saltos, existen transformaciones radicales que en el caso de la biología se llaman mutaciones y en el caso de las ciencias sociales se llaman revolución. Una vez que hemos identificado los supuestos y premisas, entonces identificamos cuáles son las categorías y subcategorías más importantes que utiliza para la explicación de la realidad. Ahí tenemos una mirada analítica y, como decir, esa totalidad, como vamos a ver un poquito más adelante, la descomponemos en sus partes, que son esas categorías, y establecemos las relaciones entre esas categorías y subcategorías. Y eso nos va a dar entonces una mirada más completa acerca del planteamiento teórico que estemos nosotros estudiando. Entonces, hasta aquí lo que les estoy proponiendo es que cada vez que vayan a incorporar una teoría, le hagan, lo ubiquen en su contexto histórico-social desde la perspectiva del análisis del autor y desde la perspectiva del análisis de la propia teoría.
¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No hay preguntas? Ok, continuamos entonces. Si se llega a caer la conexión, saben que nos volvemos a conectar con el mismo password y los mismos datos de la red. Ok, entonces la segunda parte que quiero compartir con ustedes está en la lectura de Jaime Osorio. Jaime Osorio, por aquí tengo el libro, lo tengo en físico, ustedes lo tienen en digital. En este libro entonces Jaime Osorio nos habla de la realidad social y cómo conocerla. Y nos hace unos aportes bien interesantes que están vinculados con, digamos que serían algo así como unos prerequisitos en mi forma de entender, a entrarle a lo que es el paradigma, de la nueva ciencia, ¿no? Muchos autores trabajan el tema de la nueva ciencia, solo que lo llaman de diferentes maneras. Ya lo veíamos en la reunión pasada. Aquí está Miguel Martínez Migueles, metodología cualitativa. Entonces él también nos hace una reflexión de cómo entró en crisis la forma de conocer y hay que recomponer la forma de conocer. Pero no se trata, y ahí entra el tema de la posmodernidad, de que todo vale. No se trata de que la ciencia como forma de conocer ya no es válida en sí misma. No todo digamos, las corrientes del pensamiento de las ciencias sociales, y mucho menos en el ámbito académico. Aquí dice que nos queda menos de un minuto. Yo les recomiendo, para no cortar mucho, que nos desconectemos y nos volvamos a conectar para que no se nos corte. Vamos a desconectarnos y nos volvemos a conectar.